Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te voy a contar por qué he perdido algo de peso y te voy a mostrar una pequeña compra de comida que he hecho para unos días. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal te muestro cosas del día a día de mi vida en este país, sobre todo cosas que nos interesan a las mujeres. Ropa, compras, cositas para la casa, charlamos bastante y a veces también te cuento algunos viajes que hago por aquí. Pero hoy el tema es la compra del supermercado y compartir contigo porque he perdido peso. Yo como la mayor parte de mis vídeos son de ropa, bueno, poniéndote ropa te das cuenta rápidamente cuando estás perdiendo peso y es el caso. Y gente que me conoce ya me ha dicho, Marcela, se nota que has perdido peso porque se te ve la cara más delgada. Bueno, yo comparto con un comentario que me dejó una de vosotras diciéndome que a partir de una determinada edad no es buena idea perder peso. Yo creo que lo ideal es tener un equilibrio. Yo no he perdido peso a propósito porque yo quisiera adelgazar, pero tampoco me gusta tener exceso de peso. Yo nunca he tenido demasiado exceso de peso, puedo tener algunos kilos de más. Y la verdad es que nunca me he cuidado mucho con las comidas porque no tengo tendencia a engordar y a Dios gracias tampoco de momento tengo ninguna enfermedad crónica, digamos. Bueno, el caso es por qué perdí peso. Primero que todo, yo ya te lo he dicho, yo creo que todos los veranos pierdo algo de peso de forma espontánea, no porque haga nada en particular, sino porque en vacaciones, que vamos a la playa, que caminamos, que nadamos, que vamos para aquí, para ahí, viajamos, creo que lo normal es que nos movamos más. Mi trabajo es sentada, yo en el invierno paso horas, 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 horas sentada y entonces, bueno, creo que eso es lo primero. Y por otro lado, porque el verano también te llama a comer más fruta, a tomar más agua, a comer más ensalada, a no comer chocolate, por lo menos no sé, yo en verano nunca como chocolate. Y entonces, bueno, creo que espontáneamente yo siempre pierdo algo de peso. Pero este año la verdad es que he perdido bastante más peso. Y eso es lo que te quería contar. Bueno, hará unos 2 meses. Yo empecé a sentir un dolor de barriga que no era, bueno, que no era normal. Nunca es normal que te duela nada. Era un dolor de barriga aquí en el bajo vientre, que era el tipo de dolor que puedes pensar, o es dolor de ovario o algo así, ginecológico. Ese tipo de dolor, tipo los cólicos que sientes con la menstruación. Yo, por supuesto, yo ya no tengo menstruación desde hace un montón de tiempo, así que obviamente eso no era. Y entonces dije, bueno, o A o B, si no es de ahí, pues es intestinal. Pero pensé, bueno, será algo que habré comido, también tenía así tipo desarreglo intestinal en general, no me sentía bien. Esperé una semana y como la cosa iba a peor, acabé por ir a una urgencia. En la urgencia bueno, me sacaron sangre, todo ese tipo de análisis y además me hicieron, aquí le dicen un TAC, es una tomografía. Y en la tomografía salió que tenía diverticulitis. Yo me quedé, yo interpreté, te lo digo desde ya, yo interpreté, tengo una enfermedad para toda la vida. Bueno, el médico me dijo, esto es una infección, las infecciones no son para toda la vida, va a tomar un antibiótico, de hecho me dio 2 antibióticos y un medicamento para el dolor y el médico no me dijo nada de la urgencia, pero yo le pregunté, ¿y qué como? Y me dijo, dieta suave. Por favor, oriénteme más. ¿Qué es dieta suave? Y me dijo, como dicen aquí en Portugal, cocidos o grelhados. Eso significa, bueno, o comida hervida, pues no sé, pescado hervido,
pollo hervido, verduras hervidas o a la plancha. Bueno, por suerte, a la plancha las carnes, las verduras hervidas. Y me dijo, no coma nada de granos ni semillas. Bueno, granos. Yo no sabía muy bien qué serían los granos. Yo pensé arroz, maíz y no sé qué más. Bueno, el caso es que yo empecé a tomar estos antibióticos, hice esta dieta de comer carnes a la plancha con verduras hervidas, pero tampoco lo hice, digamos, extremo. Tenía momentos que me sentía mejor, es decir, también comía, por ejemplo, pues no sé, pan o, no sé, una manzana. Tampoco es que comía cosas que no fueran, o sea, que fueran fuertes para el intestino, pero comía algo más que eso. Pero la verdad es que pasados unos 4 o 5 días me sentía peor y tuve que volver a la urgencia. Peor, cuando te digo peor, yo no sé tú, yo hipocondríaca no creo que sea, pero sí que cuando tengo alguna dolencia, algún malestar, yo me concentro bastante en eso y ante cualquier síntoma, pues yo ya me alarmo. Así que yo volví a la urgencia. El médico me dijo, ¿qué está comiendo? Y yo le conté y me dijo, no, dieta líquida. Dieta líquida. Yo pensé, yo me voy a desmayar, ¿cómo dieta líquida? Esto fue un sábado por la mañana y él me marcó una consulta. Aquí en Portugal se dice marcar consulta. Me marcó cita con un médico, me dijo un especialista para el lunes. Entonces me dijo sábado, domingo y lunes a mediodía, dieta líquida. Luego este médico la orientará mejor. Así que yo, que ya venía comiendo menos de lo normal, me pasé todo ese fin de semana a caldo, té o infusión con azúcar para tener un poquito de, no sé, lo que te da el azúcar, energía. ¿Y qué más? Bueno, y gelatina. Entonces, yo me organicé como intentar mantener mi rutina. Yo me levantaba y me hacía el desayuno. El desayuno era una infusión con azúcar, pero yo me sentaba exactamente igual que si yo tuviera mi desayuno normal. Me tomaba mi té y te digo, milagrosamente yo no me sentía mal, yo me sentía totalmente normal. A la hora de la comida me hacía mi caldo, o sea, sin sustancia, solamente el caldo, bueno, el agua y de postre una gelatina. Por la tarde, a las 4 o 5, un té con azúcar o una infusión. Y yo te digo, yo estuve así todo el sábado, todo el domingo y el lunes a mediodía. Bueno, cuando yo llegué al médico, que era el especialista, que en realidad no era un médico especialista en barriga, era un cirujano. Yo no sé por qué me mandaron ahí, pero yo te digo, yo entré a la consulta y me puse a llorar, porque yo ya venía asustada y aterrorizada. Porque hay algunos médicos que yo creo que por cubrirse, porque no son especialistas, estos eran unos médicos jóvenes de guardia, los dos que me atendieron, no tienden a ser demasiado tranquilizadores. Es como que te dicen, haga esto, pues vaya a su médico, no coma nada, es decir, proteger lo máximo posible que la cosa no empeore. Bueno, este médico, el especialista, me dijo, primero que todo, deje de llorar. Segundo, tranquilícese. Tercero, no tiene nada. O sea, el médico tenía delante el relatorio que me habían hecho en la urgencia y me dijo, no tiene nada. Yo te cuento mi experiencia. Si tienes un problema de estos, obviamente consúltalo con tu médico. Yo como una amiga te cuento la experiencia, lo que me pasó a mí. Me dijo que es una diverticulitis. Me dijo, es una infección momentánea, no es una enfermedad crónica. Yo ya había interpretado que yo el resto, o sea, mi sentimiento era, yo ya tengo esta enfermedad en los intestinos y para el resto de mi vida cocido, greleado y bueno, lo voy a tener que asumir. Pero el médico me dijo así, o sea, el médico para tranquilizarme, me dijo, tranquila porque no tiene nada, esto no es nada. Primero que todo me dijo, la diverticulitis que tiene
está o sea, en su fase más inicial, es mínimo, según el informe de la tomografía. Y me dijo, todas las personas a partir de una cierta edad tienen canas, o sea, te empiezan a salir canas. Y me dijo, de la misma forma, a partir de los 40 años, a todo el mundo le salen divertículos en el intestino, algo que te sale con la edad, como te salen las canas, las manchas en la piel, tal vez, no sé. Él me dijo las canas. Y me dijo que estos divertículos son unas bolsitas que se hacen en la pared del intestino y que a veces se pueden inflamar o infectar. Pero me dijo en la medida, o sea, eso según este médico, yo le creí, porque a mí me tranquilizó un montón. Él me dijo, estas infecciones, pues se pueden dar alguna que otra vez en la vida y no pasa nada. Toma un antibiótico, hace dieta hasta que se le pase y sigue con su vida normal. Y me dijo, claro, el problema está cuando la infección o la inflamación es recurrente. Ahí sí hay un problema. No me dijo cuál era la solución, pero sí me dijo, hoy en día no se opera. Yo no sé, no profundizamos más porque como no era mi caso, no profundizamos. Este médico me dijo también que eso de no comer ni granos ni semillas es una teoría antigua. Si no recuerdo mal, me dijo una teoría que salió en los años 60 o 70, pero luego se probó que no tenía nada que ver. Es decir, según este médico, yo podía comer cualquier cosa, lo que quiera, semillas, granos, lo que quiera, me dijo, no tiene ninguna restricción. Es decir, en el momento me dijo, durante una semana, 10 días, siga comiendo lo más suave posible, porque por mucho antibiótico que tomes, tampoco es que se te cura de un día para el otro. Me dijo un mes, hasta que esté perfecta, un mes, o hasta que esté bien, un mes. Así que, bueno, qué sé yo, eso ya entra dentro de tu criterio personal. Obviamente, bueno, vas a intentar sentirte bien y entonces vas a intentar cuidarte. Pero me dijo, pasado ese tiempo, coma lo que quiera. Bueno, yo me curé, pero ¿sabes lo que me pasó a mí? Yo después de la dieta líquida, después del susto que me llevé y después de haber cortado con todas las chucherías que yo comía, yo empecé a comer más sano, más saludable. Realmente, me diga lo que me diga el médico, puede comer lo que quiera, gracias a Dios. Pero yo te digo, yo la pasé mal, yo me llevé un susto y por lo tanto yo empecé a cambiar un poco mi manera de alimentarme. Y como te digo, como yo nunca he tenido muchos problemas de peso, algunos kilos de más, pero nada del otro mundo, eh, pues yo comía lo que a mí me gustaba y me apetecía. Y ahora no, ahora he cambiado y como lo que como ahora es más saludable, me gusta menos, me tienta menos. Entonces, bueno, como mucho menos, porque yo antes comía, pues las comidas y también todas esas chucherías que es más tipo placer o gusto. Bueno, así que te voy a mostrar lo que me he comprado para comer aquí unos pocos días, porque me he ido a pie aquí al Aldi, así que tampoco he podido cargar mucho. Bueno, todo lo que te voy a mostrar no es dieta para ningún tipo de enfermedad, es comida normal, comida corriente. Olvídate de lo que te conté antes. Yo te cuento lo que me pasó, cómo empecé a cambiar un poco mi alimentación y a partir de ahora, pues ideas para la comida de la semana. Bueno, lo primero que me compré fue una cajita de estos, aquí dice bifes de lomo, bueno, son filetes de lomo de cerdo, estos finitos. No me gusta mucho para hacerlos a la plancha porque son demasiado secos. No quedan mal, con un poquito de limón tal vez. Pero yo los compré para hacerlos rebozados. Los voy a pasar por huevo y pan rallado, pero en vez de freírlos, porque yo he dejado de comer fritos, entonces nada, los meto en el horno o tal vez pruebe cómo quedan en la air fryer. Pero me da un poco de miedo meterlos en la air fryer y estropearlos. Entonces yo los meto directamente en el horno con un chorrito de aceite y listo, con una ensalada.
Bueno, ya ves, entonces, un poco es esto, la idea de sustituir, bueno, intentar comer algo que me gusta, a mí me encantan estos filetes empanados o rebozados, pero bueno, fritos, yo ahora te digo, a mí me da terror que me vuelva los dolores de barriga, los desarreglos intestinales, entonces yo me cuido. Otra cosa que me compré, aquí en Portugal venden estas cajitas que son, bueno, verduras para sopa, que es un plato típico portugués, la sopa de verduras. Esto trae calabaza, trae alio francés, no me acuerdo cómo se dice, es cebolleta, debe ser. Bueno, es como este palito, este tallo largo que lo cortas, es como si fuera una cebolla. Y bueno, te trae también unas hojas de espinacas y esto es la base de la sopa típica portuguesa, que es la sopa de verduras, que ellos la hacen con base de patata. Esto no lleva nada de leche, nada de natas. Entonces, tú metes agua con sal. Te digo, es la papilla del bebé o es la sopa del hospital, pero es riquísima. Pones agua con sal, por ejemplo, dos patatas y después cebolla, que en este caso le voy a poner la que viene en el paquetito, o sea, es patata, cebolla, un amarillo, zanahoria o calabaza y bueno, lo dejas hervir, cuando ya está listo, yo lo paso por una batidora. No me gusta muy espesa, así que bueno, a mí me gusta que esté bien líquida. Después la regulas un poquito más de agua si fuera necesario. Pero lo que me encanta es que no lleva ningún tipo de pastilla, nora, creme, nada de eso. Es solamente sal, el sabor de las verduras. Y después estas hojitas de espinaca, que pueden ser de espinaca o cualquier otra hojita verde, pues las cortas pequeñitas y cuando la sopa está lista, las tiras por arriba con el mismo calor de, digamos, del caldo de la sopa, pues se te quedan blanditas. Y a fuego apagado, un chorro de aceite de oliva. Queda riquísimo y me parece súper, súper saludable. Bueno, más cosas portuguesas, postrecito, manzanas. Manzanas, estas se llaman manzanas de Alcobaza, que son famosas en Portugal. Yo no tengo ni idea por qué, pero bueno, los portugueses tienen la pera roya, que no sé de qué región es, las cerezas de Fundão, que es otro pueblo, las manzanas de Alcobaza son súper famosas. Yo me compré este paquete, que debe ser de 1 kilo, supongo, 1 kilo, no sé dónde, sí, es 1 kilo. Y me costó 1,99. Son esas manzanas pequeñitas que a mí me encantan porque son bien duras y tienen jugo. Odio las manzanas que por dentro son así medio arenosas, eso no me gusta nada. Una barra de pan, aquí en Portugal le llaman baguette rústica. Es esto, aquí le llaman baguette rústica. Es como una baguette francesa, pero no es tan blanca, está hecha con otra harina. No sé si tiene algo de centeno mezclado con trigo, no sé exactamente qué es, pero es muy rica, me gusta y bueno, me compré una barra de pan. Me compré también bueno, yo saqué una porción de judías verdes para hacer una ensalada que se come un montón en Argentina, que son judías verdes, por supuesto, hervidas con huevo duro. Así que los huevos para la ensalada y para rebozar la carne que te mostré. Bueno, me compré también un quesito, queso castelões, aquí le llaman que queijo flamingo, como queso flamenco, un queso tipo holandés. Estaba en promoción a 1 euro con 60 y pico. Y aquí dice que tiene menos 30% de gordura. Mira, yo estoy tan aportuguesada. Es light, tiene 30% menos de grasa. Y además dice que es sin lactosa. Yo te digo, yo con los problemas que he tenido, ¿quién te dice que no soy, bueno, que la lactosa me cae mal? La verdad es que no lo sé. Lo que sí he leído es que si no tienes problemas con la lactosa, es que deberías comer cosas con lactosa.
Yo no lo tengo muy claro. El queso me parece rico, es light, estaba rebajado y bueno, yo me lo compré. Y entonces ya te digo, como de platos, voy con la sopa no es demasiada comida, pero yo a mediodía a veces no tengo mucho tiempo de comer y entonces yo me hago, por ejemplo, esta sopa de verduras que te mostré, que te llena bastante, te da un montón de nutrientes y tal vez lo puedo acompañar, por ejemplo, me puedo hacer un bocadillo con ese pan que te he mostrado, queso, le puedo poner un poco de lechuga o tomate o atún o algo, o mismo huevo, me hago un bocadillo rápido, me como esta sopa y me quedo perfecta, llena y creo que con bastante nutriente. Bueno, lo siguiente que me compré, te digo, es la primera vez que lo voy a hacer desde que tuve este problema. Y una empanada gallega. Yo me compré dos de estas tapas bueno, de tarta que es lo que le llaman la masa quebrada. No es exactamente la de empanada gallega, pero para la empanada gallega, para comprar esa masa hay que irse hasta el Mercadona. Así que no, yo me compré estas en el Aldi que valen 99 céntimos cada una y me voy a hacer la empanada gallega. Me compré dos latitas de atún, compré un poco de tomate, elegí unos, aquí le llaman tomate pera, son estos tomates así pequeñitos, porque realmente para cocinar no me voy a comprar los, no sé, los tomates más caros. Me compré estos que estaban un poquito más baratos y dos pimientos verdes. También un poco de huevo, un poco de cebolla que ya hay en casa, tomate, pimiento, atún y ya tengo otra comida. Y bueno, también me compré una lechuga, dame un minuto, que con tomate te acompaña cualquier cosa, cualquier comida, y es importante comer cosas verdes por el ácido fólico. Yo no sé si hace 1 o 2 años, cuando me hice el control anual, estaba baja de ácido fólico y la médica me dijo que tenía que comer más hojas verdes. Así que lechuga, espinaca y bueno, y postre. Yo antes era la loca, la viciada del helado de chocolate, siempre. Yo dejé de comer helado de chocolate, galletitas, todo eso lo he sacado de mi vida y lo he sustituido por yogur. Esta vez no compré yogur, solamente por variar, porque bueno, la semana pasada compré esos paquetes grandes de yogur natural, azucarado en el Aldi, tienen un precio increíble, son riquísimos, pero bueno, ya me cansé. Y la gelatina tampoco, porque durante un montón de tiempo al principio, cuando estaba mala, pues lo único que comía de postre era gelatina. Así que esta vez me compré estos flanes. Bueno, no sé si me dan ganas de comerme un postre. La verdad es que te digo, he perdido el hábito de comer postre, pero siempre me gusta tener algo fresquito, así, algo de cuchara dulce, me encanta. Y también dejé de comer completamente chocolate. Pero esta semana mi marido trajo chocolate negro con avellanas y yo comí un trocito. Es que lo que pasa es que lo pruebas y lo quieres. Así que me lo volví a comprar, pero me lo compré pensando que, no sé, yo he escuchado que por algún motivo el chocolate negro es saludable, no sé, tiene nutrientes, tiene algo. Y los frutos secos también. Así que creo que también un cuadradito pequeño, un poquito, tampoco creo que me haga demasiado mal. Así que bueno, esto es lo que he comprado, esto es lo que voy a comer y también ya te he desvelado el misterio de por qué he perdido peso. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Espero que hayas pasado un momento agradable conmigo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme like, compártelo también con tus amigos, con tus conocidos, con tu familia, que es una forma de ayudarme a hacer crecer el canal. Bueno, y si no estás suscripta, suscríbete, que no cuesta nada, que no te cuesta nada, es gratis y también a mí me ayuda un montón. Bueno, es todo por hoy. Os mando un beso grande y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.